El tema de la homosexualidad es muy importante en la salud mental, ya que la conducta de este tipo implica una aceptación y una modificación dentro del ánimo familiar. Este trabajo seminal del Dr. Simone Levi, que es sumamente importante y que descubrió que había diferencias en un área del cerebro entre la estructura de los homosexuales y los heterosexuales, vino a revolucionar enormemente nuestra concepción del tema. Desde 1973 se considera a la homosexualidad no como una enfermedad, sino como una diferente forma de comportamiento. Y el doctor Levi precisamente descubrió que en esta parte de estos núcleos que hay en el hipotálamo, en uno de ellos, había una estructura distinta entre los homosexuales y los heterosexuales. Por eso que mucho tiempo había una cierta intención, como dice aquí, ¿verdad?, cambiar a una persona homosexual en que no lo fuera. Se ve que al no ser una enfermedad no existe una evidencia de que estos pacientes o estos sujetos puedan ser objeto de un tratamiento, y que lo más importante es la educación a su familia y a la sociedad. Generalmente los jóvenes homosexuales pasan por tres etapas que son importantes de describir. Una de ellas es que generalmente al llegar a la adolescencia o quizás antes empiezan a reconocer que ellos mismos tienen una condición de atracción por el mismo sexo. El segundo punto es cuando ya se atreven a confesar este tipo de sentimiento a otras personas, y finalmente cuando ellos ya se saben que van a vivir como homosexuales dentro de una comunidad, de un grupo, de una ideología con esta condición. Los padres a su vez también pasan por diferentes etapas. La primera es de un grave choque, generalmente de negación, no puede ser que mi hijo sea así, ¿por qué?, etcétera, ¿no? Y generalmente enseguida de eso viene un rechazo, un repudio hacia la idea, como lo que llamamos homofobia, donde culturalmente la gente muchas veces no tiene una aceptación de esta condición en los hijos. Después de eso, por el amor, por la necesidad, etcétera, empiezan a tolerar de alguna manera la conducta de los hijos, pero no aceptarlo, simplemente decir, bueno, pues tú hazlo, pero yo no estoy de acuerdo. Y finalmente, la última etapa es cuando el sujeto ya dice, bueno, yo te acepto como tú eres, te acepto con tu pareja, te acepto totalmente con tu condición de identidad sexual. Los temores que tienen los padres generalmente son los mismos, y hay que advertírselo a ellos que son infundados. Por ejemplo, el hecho de que puedan ser rechazados, que vayan a ser hostilizados por la sociedad, etc. Pues sí, efectivamente existe eso, principalmente en las áreas rurales, pero generalmente hoy día existe mucha mayor aceptación de este tipo de conducta y ya no existe discriminación en la escuela ni en el trabajo. Otro de los temores de los padres es que se cometan conductas promiscuas y que puedan enfermarse de SIDA. Generalmente hoy existe ya educación sobre eso y los muchachos van a tratar de llevar una vida sexual de alguna manera segura, y de alguna manera también tienen temor a que ellos, al no tener una familia estructurada clásicamente, se queden solos al final de la vida. Existe una homosexualidad que sí es preocupante de muchos sentidos, y es que el sujeto no se atreve a demostrar que él es homosexual ni pública, ni a sus padres, etc. Y esto va a traer un mayor sufrimiento, va a traer problemas depresivos, son muchachos generalmente tímidos, van a traer dificultades. Y en algún tiempo se aparejaban heterosexualmente para cubrir su condición de homosexualidad, lo cual traía a su vez mayores conflictos, puesto que comprometían dentro de su conducta a otras personas. Sin embargo, eso es cada vez menos frecuente, puesto que hay una mayor aceptación social de la homosexualidad. Los padres se preguntan con frecuencia, ¿y yo soy culpable de que mi hijo sea homosexual? Generalmente en las familias de los homosexuales también hay heterosexuales, o sea, los hijos nacen con una orientación y con otra, lo cual nos demuestra, ¿verdad?, que no existe evidencia de que la conducta de los padres o el ambiente familiar determine la identidad, y más bien pareciera que es debido a factores genéticos, hormonales y culturales, no solamente de una sola cosa, porque en una misma familia pues encontramos seres con diferente orientación sexual, homosexuales a veces y heterosexuales en el mismo grupo. Por lo cual hay una invitación en el mundo entero a que tengamos tolerancia y aceptación de esta conducta, y para ello necesitamos educar al público en general para que de alguna manera estas personas no sufran, ¿verdad?, de discriminación, de rechazo, etc., y que podamos integrarlos social y laboralmente. Si usted desea mayor información, puede acudir a mi página www.drfidel, donde yo he escrito un largo artículo sobre este tema, discutiéndolo más ampliamente.